La nueva presidencia de Donald Trump está sacudiendo la política exterior de Estados Unidos. Y aunque seguro ya tienes una idea de todo lo que está pasando en este programa, nos vamos a concentrar en la relación con América Latina y cuánto te afecta. Había algunas cosas predecibles, como el endurecimiento de la postura contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, otras medidas menos evidentes llegaron para cuestionar las relaciones con países como México y Panamá. ¿Y de qué manera? Pero, ¿por qué? Bueno, en realidad mucho de eso tiene que ver con la lucha contra la influencia de China en la región. Ojo, porque aunque no parezca a simple vista, también se atraviesan Rusia e Irán, y junto con este último, un aparato de terrorismo internacional. El asunto es establecer relaciones más directas con los gobiernos aliados y dejando en evidencia a otros que parecen amigos, pero quizá no lo son tanto. En eso está Estados Unidos ahora. No, las medias tintas no tienen cabida en esta etapa. El secretario de Estado Marco Rubio dejó claro que los países de la región deberán definir su postura y mostrar de qué lado están en esta nueva configuración geopolítica porque el mundo está cambiando. Mientras se acaba el programa de asilo que le permitía a miles y miles una nueva vida en Estados Unidos y las deportaciones avanzan sin prisa pero sin pausa, ese, aunque muy polémico, no parece ser el mayor punto de fricción con los gobiernos de la región. Es en el comercio y en la ideología donde se ven mejor las filias y las fobias. Ya te contamos que el cierre de la agencia USAID ha dejado sin recursos a probablemente cientos de ONGs en América Latina. Otro de los asuntos es con qué países de la zona está haciendo negocios China y cuánto de eso afecta al gobierno de Trump. Por ejemplo, el caso del acero asiático que pasa por México, pero acaba en Estados Unidos. O por ejemplo, la gigantesca empresa china que opera en el Canal de Panamá. Temas nada menores son la seguridad y la crisis de fentanilo. Pero hablando de esto último, incorporar a los cárteles a la lista de terroristas implica que Estados Unidos puede tener acciones militares unilaterales, por ejemplo en México. No, pero vaya que eso ha desatado discusiones. ¿Son los aranceles la mejor manera de negociar? Bueno, eso ya lo veremos. Antes que nada, tienes que darle clic a la campanita, suscribirte al canal en el que nos estás viendo y déjanos un comentario sobre este tema tan complejo. ¿Cómo deberían ser las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos? ¿Debe Estados Unidos recuperar su papel protagónico o debe dejar que Latinoamérica tome sus decisiones y nada más? De eso hablamos en el programa de hoy y para comenzar, nada más y nada menos que con el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo. Carlos, siempre un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias, Gabriel. Um, Hay una serie de especulaciones. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez ha abierto una avalancha de especulaciones sobre cómo será su relación con Latinoamérica y la llegada de la promesa de los aranceles y la ejecución de algunos definitivamente ha alborotado todavía un poco más el avispero. ¿Qué es lo que sí podemos esperar y qué es lo que crees que son herramientas de negociación? Yo creo que lo primero que podemos esperar es que el presidente, a diferencia de lo que hemos visto por décadas, no va a ignorar a la América Latina. Yo creo que hay que entender que el punto central de la política exterior de Estados Unidos siempre va a ser, bajo la administración del presidente Trump, qué le conviene a los Estados Unidos, qué Claro. es en el mejor interés de los Estados Unidos. Por lo que yo creo que la relación entre Estados Unidos y China y la relación entre los demás países del mundo y China va a ser un punto esencial. Y esto creo que le permite a la América Latina tener un papel mucho más protagónico, porque sabemos que si hay un tema
uno de los pocos temas, quizás el único tema de importancia en el que hay acuerdo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, es en la importancia Sin duda. de ir directo para tratar de contrarrestar los avances que ha venido haciendo el gobierno comunista de China, no solamente en la América Latina, sino en todo el mundo. Y por lo tanto, hay un consenso en que todas esas empresas que se fueron por décadas, que se fueron a China, tienen que regresar, idealmente a Estados Unidos, pero sabemos que por el costo de la mano de obra, las regulaciones, es un poco complicado. Entonces, si no se van a venir a Estados Unidos, por lo menos que se vengan al vecindario, lo que le llaman nearshoring, friendshoring, allyshoring, tiene diferentes nombres. Pero la idea es que esas empresas regresen al hemisferio occidental, por lo que la América Latina va a tener la oportunidad de aprovecharse de este momento, de esta gran oportunidad. Y número dos, el tema de migración, obviamente, que es esencial para el presidente Trump. Si bien todos los inmigrantes ilegales no vienen de la América Latina, la gran mayoría sí lo hacen. Claro. Entonces, ahí los países latinoamericanos que estén dispuestos a colaborar con Estados Unidos, a darle las herramientas necesarias para que se queden los inmigrantes ilegales en sus países, van a tener una muy buena relación con el presidente Trump. En los últimos días me detengo un minuto más aquí antes de regresarme a un tema que tocaste antes, pero hace unos días he estado en las noticias en México, los sobrevuelos de aeronaves no tripuladas estadounidenses operadas por la CIA, justamente en rigor de ese control, de saber qué está pasando, no en términos de cuánta gente brinca a la barda, sino en términos de saber qué está pasando con el tráfico de drogas. ¿Crees que la decisión del presidente Trump estará atada a los resultados o estará atada a esto que acabas de decir antes, a demostrar la intención de detenerlo? Para el presidente Trump siempre ha sido extraordinariamente importante la relación interpersonal entre Ujú. él y los líderes de otros países. Obviamente, todo tiene Ese que es un estar punto atado. interesante el que planteas, porque es verdad eso que dices. Es decir, a veces no tiene que ver con que si está funcionando o no, sino con cómo se lleva el presidente Trump y de qué manera se comunica de manera absolutamente personal con los otros presidentes. Claro, pero eso no quiere decir que no esté atado a resultados. Se puede Sí, llevar muy bien con claro. un jefe de Estado, pero si no hay resultados, la cosa no va a funcionar. Tiene Como que con haber López resultados. Obrador, ¿no? Exacto, tiene que haber resultados, pero la relación para él es muy importante. Si esta primera reunión entre ambos presidentes va bien, yo creo que eso va a facilitar mucho esta relación. Ya han tenido 3 llamadas telefónicas y tengo entendido que las 3 fueron bastante positivas. Pero Ujú. esta primera reunión cara a cara va a ser muy importante, pero obviamente tiene que estar atada a resultados. Ya hemos visto que los flujos migratorios han bajado muchísimo, un 85%. Entonces, eso va a ayudar, pero no solamente es el cruce de personas, sino, como dije, de fentanilo. El tema energético es muy importante. Y obviamente esta revisión, o lo que pueda ser quizás una renegociación del TEMEC. Aquí para los Estados Unidos, para el presidente Trump, Toca en 2026 solo para darle el dato a la gente, ¿no? así es, pero ya se empieza a pensar cómo va a ir esa negociación desde este momento. Claro. Algo que he dicho en el programa anteriormente, al presidente Trump lo han elegido para ser presidente de Estados Unidos, no secretario general de la ONU, no un líder occidental o mundial, ser Claro, presidente claro. de Estados Unidos y para pelear fuertemente por los derechos y por los intereses de los norteamericanos. Gústele a quien le guste, así que podemos esperar una retórica fuerte, podemos esperar que va a decir las cosas como son, aunque no sea de una manera dulce y tradicionalmente como los presidentes tienden a hablar en el lenguaje diplomático que dice que hablan mucho pero dicen poco. Aquí va a haber siempre una Sí, relación sí, muy ese directa. no es el caso del presidente Trump, definitivamente. Va a Así es. sonar, va a sonar, ahora sí me regreso al otro tema que quería tocar contigo y va a sonar un poco a arroz con mango, como dicen los cubanos, es decir, a una mezcla un poco extraña, pero ahí te va. Hablaste de la presencia china en Latinoamérica. Algunos estudios hablan de 585 mil millones de dólares invertidos en Latinoamérica por O parte más. de China o más en términos de infraestructura portuaria, de telecomunicaciones, es decir, en asuntos clave.
Una forma de desplazar eso es equiparando la inversión por parte de Estados Unidos. Es decir, ya no te vas a tener estos 10 pesos, yo te voy a dar estos 10 pesos. ¿Crees que esto va a pasar? ¿Veremos un incremento significativo en la inversión estadounidense en Latinoamérica? ¿Cómo va a pasar esto? Porque por otro lado estamos viendo la caída del ingreso de dinero con el cierre de la Agencia del Desarrollo Internacional. Gabriel, tiene que pasar. Y aquí estos avances que hemos visto de China, no solamente en la América Latina, sino en todo el mundo, en realidad yo no culpo a los chinos. Gran parte de la culpa la tiene los Estados Unidos, los gobiernos de Claro. Estados Unidos que han ignorado a esta relación, en el caso de la América Latina, es muy obvio, a esta relación que tiene que haber. Y han ignorado la importancia de darles incentivos a compañías norteamericanas a que inviertan. Eh, Ujú. un caso muy puntual es el caso del puerto de Chancay en el Perú. Un puerto importantísimo, no solamente para el Perú, sino para toda la América Latina. Y ni una empresa norteamericana, ni una entró en la licitación. Eso es totalmente inaceptable. Creo que también es inaceptable que el gobierno del Perú le haya dado la licitación al gobierno chino, a una compañía china, pero hay que ser justo y admitir que ninguna empresa norteamericana entró en la licitación. Y cuando le preguntas, y lo he hecho yo directamente, a los líderes, a los presidentes latinoamericanos, por qué aceptaron que su proyecto de puerto, de aeropuerto, de carretera, de puente, sea construido con los chinos, ¿por qué no fueron con americanos? La respuesta es unánime. Entre una compañía china y una compañía americana, obviamente prefiero a la compañía americana. Pero si la compañía americana no dice presente y es entre tener el puerto o no tener el puerto, prefiero tener el puerto. Entonces, es una decisión que es entendible desde el punto de vista del corto plazo, obviamente, para los líderes latinoamericanos. A largo plazo, lo que yo le digo es que tiene un costo muy, muy alto que ni se imaginan cuál va a ser. Pero por eso las empresas americanas tienen que invertir y tienen que decir presente. Ahora bien, los gobiernos de la América Latina también tienen que dar las condiciones necesarias para que esas inversiones den frutos. Es un momento histórico que le puede dar muchas oportunidades a la América Latina, pero los gobiernos tienen que asegurar seguridad física, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, estabilidad política. Y si en esas condiciones no se dan, va a ser complicado que una empresa americana quiera invertir. Otro de los asuntos que ha generado especial expectativa con la llegada de Donald Trump a la presidencia por segunda vez es la designación del secretario de Estado. Marco Rubio es el rockstar de esta presidencia, de este gabinete, si me permites, y una expectativa particular no es solo la relación en general con Estados Unidos, sino cuál será la relación con Cuba. Sí. Bueno, yo diría el rockstar de esta presidencia es sin duda alguna el presidente Trump. No solamente Sin el duda, rockstar, sí. Por eso claro. corregí, dije de este gabinete, es cierto, sí, Pero sí. claro, del gabinete, mira, indiscutiblemente tenemos una gran oportunidad. No solamente es el hispano en un cargo del gobierno de Estados Unidos, el hispano de mayor rango en la historia de Estados Unidos, sino que también tenemos a alguien en el Departamento de Estado que conoce muy bien la realidad latinoamericana, no solamente porque es de origen latinoamericano, sino porque por muchos años como senador ha tratado Claro. estos temas. Y no solamente el número uno en el Departamento de Estado, el número dos también, el subsecretario de Estado, un hombre que conoce la América Latina, que vivió en la América Latina de niño, que vivió hace poco como embajador de Estados Unidos en México, que habla castellano perfectamente. Así que tenemos al número uno y al número dos. eh, Tenemos grandes conocedores de la América Latina y que si bien obviamente su trabajo es defender los intereses de los Estados Unidos, el hecho de que conozcan a la región también creo que va a ser muy positivo tanto para Estados Unidos como para la América Latina. En cuanto al tema de Cuba, yo creo que no hay duda alguna de que la línea del gobierno del presidente Trump va a ser total y absolutamente en contra de la dictadura. Yo creo que vamos a ver Pero eh, ¿en qué se traducirá eso? ¿En mayores penalizaciones? ¿En un estrangulamiento financiero del régimen? ¿En Yo qué creo lo que veremos? yo creo que vamos a ver sanciones más fuertes, vamos a ver, pronunciamientos mucho, mucho más contundentes, y esas sanciones, obviamente, tienen que estar acompañadas por acciones muy concretas de parte de otros países. Las sanciones, si vienen solamente de Estados Unidos, no van a tener gran impacto. Yo creo que aquí hay Claro. que tener a lograr que otros países también se unan en esta causa. El gobierno de Cuba ya va para 7 décadas.
y obviamente es la causa de estos otros gobiernos comunistas en la región, ¿no? Lo que pasa en Cuba no se queda solo en Cuba. Entonces yo creo que vamos a ver una política mucho más dura. Si me estás hablando de si vamos a ver una invasión, no, no creo que una invasión esté sobre la mesa, aunque el presidente Trump nunca descarta ninguna herramienta, pero no, aquí no estamos hablando de una invasión, no estamos hablando de un cambio absolutamente dramático, pero sí de un endurecimiento que mande un mensaje muy claro, muy contundente, que el gobierno de Estados Unidos está con el pueblo de Cuba, con la libertad de Cuba, más no con el régimen totalitario comunista. Ahora sí, la última y nos vamos. Em, en esa misma línea está claramente Venezuela, ¿no? La hija directa de la dictadura cubana. Sin embargo, para muchos analistas, la negociación del gobierno de Estados Unidos y el petróleo sobre la mesa ha sido leída como una especie de arma de doble filo, Carlos. Yo creo que la línea también va a ser muy parecida a la línea de Cuba, totalmente a favor de la democracia, del regreso de la democracia. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, no reconoce a Maduro como el gobernante Eso. legítimo. Ujú. Creo que eso es un paso muy importante. La negociación que se vio hace pocos días, en la cual el presidente mandó a un enviado, fue sencillamente para, número uno, asegurarse de que el gobierno de Maduro acepte a los migrantes que entraron a Estados Unidos de manera ilegal, sin ningún problema, a diferencia de lo que pasó en Colombia, se quería asegurar de que eso no suceda. Y número dos, para poder liberar a rehenes norteamericanos que habían sido apresados por el gobierno. Así que fue una negociación muy puntual en dos temas particulares. No creo que eso demuestre ningún interés en negociar con el régimen en otros temas más amplios. La línea va a ser como la que fue hace 4 años, una línea dura, total y a favor de la democracia y en contra de las elecciones fraudulentas. Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Carlos, gracias como siempre. Gracias a ti, un placer. Dimos una vuelta por el campus de la Florida International University. ¿Qué rol debe tener el gobierno de Estados Unidos y cómo debe ser su relación con Latinoamérica? Miren lo que pasó. Hello, I'm here with the Adam Smith Center, and today's question is, in 3 to 4 words, what do you think the U.S.'s role towards Latin America should be? So I would say, in 2 words, it should just be more open. Well, in 3 or 4 words, I think that we should have all the students and even educators should be more informed on the topic so we can have more assistance towards it. In 4 words, I think it should be peaceful, friendly, productive. I think there's a lot of things that can be joined together for both, and fruitful. The U.S.'s policy for Latin America in 4 words, I would say peaceful, like Ivan said. Incentive, give incentives to the Latin America community. That's okay. Trustful. I feel like Latin America needs some trust. In 2 words, hands off and helpful. So I would say I'm not as educated on the topic as I would like to be, so I don't know an exact answer, but I do think we should all keep an open mind and just keep educating ourselves. Is there any programs you would suggest so I could educate myself? Yeah, of course. That's a great question. At the Adam Smith Center, we have programs for students to learn about this topic and many other ones. And I totally recommend you to go to freedom.fiu.edu to find out more. Thank you. Okay, perfect. Thank you so much. A continuación, quiero que conversemos con alguien que tiene una amplia experiencia en el mundo de la diplomacia como canciller de Chile y como embajador después. Pero además es autor de 30 libros, un escritor muy prolífero. Y como si todo eso fuera poco, déjenme contarles algunos aspectos de su vida personal que enriquecen este personaje y la razón por la que está hoy aquí para conversar con nosotros. Roberto Ampuero es un comunista convertido. Arrepentido, pues, un hombre que en su juventud formó parte de las filas del comunismo, que se casó con la hija de uno de los jerarcas de la dictadura cubana y que con el paso de los años fue entendiendo el devenir del planeta y las razones por las que debía cambiar de bando. Lo que está ocurriendo es la reacción
de la primera potencia mundial que toma conciencia, y con el apoyo ciudadano, de que en Estados Unidos no se puede seguir desarrollando como lo ha venido haciendo ahora sin enfrentar una gran crisis. Creo que hay que estar muy alerta a ello porque una superpotencia, y con el peso que tiene Estados Unidos, tiene muchas capacidades, tiene muchos recursos para, desde luego, medir los puntos débiles que tiene, también medir los puntos débiles que tiene el adversario o la contraparte y exigir actuar según lo que, en este caso, la superpotencia piensa que va a contribuir a restablecer su dominio y digamos, su desarrollo a nivel internacional, que le permita recuperar el sitial que tuvo. Creo que eso es lo central para entender la política del presidente Trump. Fuera de eso, es muy difícil, y creo que muchos analistas cometen el error de no entender que estamos, como efectivamente lo dijo en su discurso inaugural, ante la revolución del sentido común, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó en visita por Centroamérica, de que es mejor tener una buena relación con Estados Unidos que una mala relación con Estados Unidos. ¿Cómo será la relación de este por segunda vez presidente Donald Trump con América Latina? América Latina vive, creo yo, momentos sumamente interesantes. Por un lado, sumamente desoladores, el escenario al que ha empujado la nueva dictadura venezolana a posicionarse de distintas formas a otros países, en la forma en la que ha puesto presión sobre los sistemas educativos, de salud, la seguridad en prácticamente toda Latinoamérica y en buena parte de Estados Unidos. Por un lado. Por otro lado, esto que muchos leen como una fractura entre la izquierda al ver al presidente Boric alejarse de Venezuela. Por el otro lado, ver a países que históricamente parecían estar del lado de la república y la democracia, hacer un poco la vista gorda, como es el caso de México. En este escenario tan complejo, Roberto, ¿cuál es la actitud que tú auguras del presidente Trump? Bueno, este es un presidente que pareciera haberse estado preparando durante los últimos 4 años para volver a la Casa Blanca. Sí. Porque es un Trump diferente al que llegó, ¿verdad?, en su primer mandato. Y esta es diferente en el sentido que sabe muy bien lo que quiere hacer, lo que desea hacer, y parece que tuviera conciencia de que el tiempo es limitado. Y por eso ha comenzado, a juicio mío, con esta batería, ¿verdad?, inagotable de pasos que ha dado, muchas órdenes ejecutivas, mucha acción concreta que pone a temblar e inquieta a sectores en el mundo. Pero creo que fundamentalmente es un presidente que sabe a lo que va, sin olvidar que lo central para él es frenar la influencia y el avance de China en esta región y también en el mundo, pero en nuestra América Latina, para mantenernos acá en la región. Creo que eso va a ordenar cómo viene la mano con respecto a los otros gobiernos, a los gobiernos de América Latina. Esto va a definir lo que puede ser, y hemos visto en sus mensajes a México, en sus mensajes a Colombia, creo que Panamá, hemos visto México, hemos visto con mucha claridad dónde está colocando las prioridades, porque obviamente es un programa muy ambicioso, pero lo importante es ver que está subordinado a ese objetivo central, que es detener a China. Y en ese sentido es posible interpretar sus pasos y su flexibilidad en algunos casos y menos flexibilidad en el otro. Yo te he oído decir que Venezuela ha tenido mucha habilidad para defraudar tanto a la oposición como a las personas con las que parecía negociar. Y yo quiero ponerle un poco más de condimento al asunto. Creo que Venezuela no ha defraudado, creo que Venezuela le ha tomado el pelo. Tal es el caso que se vio, por ejemplo, tantas veces a lo largo del gobierno de Joe Biden. Era prácticamente una burla. Y sin embargo, aquello seguía avanzando. ¿Será radicalmente distinto en la era Trump?
Mire, yo creo que en este sentido hay que ver cuáles son las prioridades que él va a establecer. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es posible que el presidente Trump eh, enfatice su accionar en contra de esa dictadura, pero lo frene si resuelve el tema migratorio, si resuelve en relación con Venezuela también el tema de lo que es el narco y las bandas de narcos y sicarios que están recorriendo América Latina. Creo que va y resuelve también la presencia china en esa zona y la rusa en esa zona, y también lo que implica el negocio del petróleo. Creo que por ahí tendría... Bueno, pusiste todo sobre la mesa. Exacto, porque podría haber una alternativa para que Maduro pudiera, vamos a decirlo así, sobrevivir. Ahora, perdóname una sola cosa. Y hay que recordar que cuando hablamos de Venezuela, de su política exterior, estamos hablando de una política exterior que viene dictada en gran medida por la escuela cubana de 66 años de experiencia, que es muy sabia y sabe actuar. Hablando de tomarle el pelo a la gente, ¿no? Claro. Y saben que los políticos que viven en el sistema democrático están obligados a lograr ciertos objetivos dentro de un periodo determinado porque vienen las elecciones que siempre llevan, después de 2 años en este caso, ¿verdad? Y se van a esperar resultados concretos. Ahora, yo pienso también que el presidente Trump va a subrayar mucho lo siguiente, una siguiente exigencia, de que los países de América Latina, los gobiernos de América Latina se definan. ¿En qué sentido? En el sentido de que definan a qué comunidad de valores y visión del sistema democrático se sienten cercanos, a cuál pertenecen. Y que eso ya va más allá del mero cálculo económico. Creo que acompañado de eso pueden ir ciertas facilidades que pueden ser financieras, que pueden ser de importaciones, etcétera. Pero creo que va a exigir en primer plano, y lo que está buscando es una definición, como en el caso de Panamá lo vimos con mucha claridad ante la preocupación de Trump frente a la presidencia china. Subraya Estados Unidos, ahora tengo un tratado, tengo un acuerdo, todavía tengo algunas cartas que jugar allí, pero yo quiero saber fundamentalmente de qué lado está Panamá. Creo que es una pregunta que nos va a abrir a nosotros, y aquí, disculpa, una última cosa con respecto a esto, creo que es ingenuo pensar de que es posible jugar a la carta de la equidistancia o de la neutralidad en esta lucha. No es una opción, no es una opción, claro que no. Europa ya lo sabe. Cuando nombraste a las dictaduras contemporáneas latinoamericanas, nombraste a Cuba, nombraste a Venezuela y nombraste a Nicaragua. Y déjame ser un poco grotesco con las definiciones, a ver si coincides o no. Pero mi sensación es que cuando se habla de Cuba hay resignación. 66 años en el poder, parece que nunca hay nada suficiente que se pueda hacer para estrangular a esa dictadura. No importa cuánto se quejen o cuánto sufran o cuán evidente sea el sometimiento del pueblo cubano, y hay gente que sigue incluso mirando con cierto romanticismo la figura del Che Guevara o de Fidel Castro. Cuando se habla de Venezuela es la ebullición, es el volcán explotando en este preciso instante. Son las 8 millones de personas esparcidas por el mundo, como dijimos antes, metiendo mucha presión de muchas maneras. Y sin embargo, parece hablarse tan poco de Nicaragua. ¿Por qué? Como si no acabáramos de comprender la gravedad. Mira, pienso yo, en primer lugar, porque has retratado muy bien la situación de estas 3 dictaduras. Y en el caso de Cuba, yo creo que un elemento que juega un papel, un rol importante en esto, es que los cubanos, efectivamente, los demócratas cubanos que han luchado desde una situación de dificultad extrema, tanto dentro como fuera del país, para recuperar la democracia en Cuba, se sienten y objetivamente han sido abandonados por América Latina, salvo en algunos momentos determinados gobiernos que se la han jugado claramente porque en Cuba retorna la democracia. Creo que ese es un elemento que no debemos olvidar. Esto no es ajeno a la historia del siglo XIX en América Latina, donde los cubanos también fueron olvidados por el resto de América Latina, o gran parte del resto de América Latina. Es algo que perdura en el tiempo. Y en el caso de Venezuela, como bien dices, está pesando el efecto de la migración, los 8 millones, ¿verdad?, que van a seguir aumentando si esto se sigue agravando,
en cada una de las economías de América Latina y en su educación, salud, programas de vivienda y también laborales. Pero en el caso de Nicaragua, yo creo que se tiende a perder porque es un país es pequeño comparado con los otros dos, no representa ya ni siquiera la riqueza petrolera, ni tampoco la épica castrista que sedujo a tanto latinoamericano, y lo sigue seduciendo desde una fuerte Voy a hacer yo todas las comillas en el aire que no has hecho tú cuando dijiste la palabra ética. Ya, ok, sí. Pero tú entiendes aquí que ha sido muy efectiva la ética revolucionaria, ¿verdad? Sí. Y yo lo subrayo mucho eso. Tienes razón, sería bueno ponerle unas comillas. ¿Y tú crees que esa será la ruta de acción del gobierno de Donald Trump? Tratar de resolver las otras dos con mayor peso, por razones distintas, pero con mayor peso, y entonces un poco decaerá sola la dictadura nicaragüense. Mira, yo pienso que estas tres están vinculadas. ¿Y en qué sentido? Sí, claro. Hay que sentar y establecer prioridades? En el sentido de que pareciera que el régimen cubano ya económicamente no es factible, no es capaz de superar esta etapa, a menos que dé un salto y un cambio hacia una política como la de Vietnam en una época en los años 70 de privatizar, ¿verdad? O de la misma China. Entonces eso queda fuera del marco. Y en el caso de Venezuela, es un país potentísimo en términos de recursos petroleros, que sigue jugando un rol importante. Bueno, y lo que se ha presentado, al menos en los últimos días, como una especie de arma de doble filo en la negociación entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que Venezuela firma, esa es la escuela cubana, lo que le pidan. Recordemos que... Sí, pero también firmaron el acuerdo de Barbados y se rieron de él por decirlo menos. A eso me refiero, pues, exacto. Firman lo que tú le pidas. Te pregunto, hablando de estas armas de doble filo, si la vía arancelaria y lo que algunos han intentado hacer parecer como una especie de ojo por ojo, me cobras 10, te cobro otros 10, el refrán dice, el ojo por ojo hace que el mundo acabe ciego, digamos. ¿No es esto algo que podría pasar en las relaciones internacionales? Mira, en el caso de América Latina, me cuesta imaginar de que esto sea un elemento decisivo, porque basta con pintar en la pared lo que son sanciones, digamos, de tipo arancelario para países latinoamericanos para que rápidamente tengan que modificar su posición. Lo vimos en la reciente visita también de Marco Rubio a Centroamérica, ¿verdad? Sí. Donde los cambios fueron de inmediato, o lo que le pasó al presidente Petro de Colombia con respecto a la devolución del avión, a la devolución de los aviones norteamericanos con ciudadanos colombianos que eran retornados a su país. Entonces, una cosa sumamente extraña, por cierto, ¿no? Es decir, porque si una segunda lectura alejada de la dignidad, hago comillas, o la ética comunista, le estaba negando la entrada al país a ciudadanos colombianos. Una locura. Bueno, ahí está nuevamente lo que mencionábamos, ¿no? La revolución del sentido común, o sea, el sentido común, porque obviamente, pero fijémonos que en los últimos decenios se ha puesto el acento en el derecho de los migrantes a escoger o a ir o tener derecho para quedarse en determinados países. Y eso, como tal, no existe ese derecho. Lo que sí existe es el derecho de un ciudadano a salir de su país y a volver a su país cuando lo desee. Claro. Entonces, pero llegamos a la discusión de que si era injusto o no devolver a las personas de países donde no han entrado legalmente y no se los quiere tener. Roberto, ha sido un enorme placer conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por esta invitación, ha sido un gusto. Pero ya que estamos por los pasillos de la Florida International University, vamos a echar un ojo a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Estos son los highlights. Los fellows del programa Senior Leadership siguen adelante con sus grupos de estudio, lo que le permite a los alumnos tener acceso a experiencias y conocimientos directos de funcionarios protagonistas de la actualidad. En su primera sesión, la economista Diana Alarcón, que es representante de México ante el Banco Mundial, compartió
algo de su trayectoria como asesora de gobiernos e instituciones internacionales, desde ser asesora de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hasta trabajar para el presidente del país. A lo largo del semestre, ella va a explorar los desafíos y oportunidades de desarrollar políticas públicas desde una perspectiva de liderazgo. Pasando a otro tema, Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, se unió a líderes políticos y civiles para apoyar al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta persecución política por defender la libertad individual, el Estado de Derecho y los mercados libres en contra de grupos marxistas y grupos narcotraficantes. Fue un acto público del que participaron distintas personalidades con el fin de crear conciencia sobre la situación por la que atraviesa el expresidente de Colombia. Ya sabes, antes de irte, clica a la campanita, suscríbete al canal, déjanos un comentario. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que estén con nosotros la próxima.